Damos la bienvenida al licenciado Luis Fernando García, analista económico. Muy buenos días, ¿cómo está? Cecilia, muy buenos días. Gracias por permitirme estar en tu programa. Muchas gracias a usted. Bueno, pese al cierre de las fronteras por la pandemia, el contrabando se ha incrementado en Bolivia. ¿Es preocupante esta situación? Por supuesto, fíjense ustedes que en los datos que nos brinda el propio INE, que es la balanza comercial con Argentina, nosotros tenemos superávit con Argentina. Y eso es muy difícil de tenerlo, así tengamos la cuenta del gas. Han disminuido los ingresos por venta de gas, por lo tanto deberíamos tener una posibilidad de un menor superávit si es que lo hubiera. Y sin embargo se ha acrecentado. Y esto se debe a que la Argentina ha depreciado su moneda, por lo tanto esto permite que ellos sean más baratos y lleva a otro plano a la posición de Bolivia. Es decir, estamos en desventaja con relación al precio de los productos argentinos, por lo tanto está entrando muchísimo bienes y servicios de la Argentina y le está compitiendo a los que están más cerca de la frontera. Por ahí empieza, por ejemplo, quesos, vinos, pollos. Tarija es un gran productor de carne de pollo, de huevos, y le está haciendo competencia, tal es así que está metiendo inclusive pollos vivos. Entonces, hay una competencia feroz, terrible. Un vino en la Argentina llegó a costar en diciembre del año pasado 3,50 bolivianos en botella de vidrio. ¿Quién le va a competir a eso? Nadie. Es imposible competir. Entonces el contrabando produce un daño terrible y ese daño lo produce a Tarija y Tarija empuja a otros departamentos a que no tengan ventas. Se llama efecto dominó. Ujú. Entonces eso le afecta a todo el sistema económico del país y no es solamente lo que muchos dicen que depreciar la moneda en Bolivia solamente va a beneficiar a unos cuantos empresarios. Eso es una barbaridad, es una mentira, es una falta de conocimiento total y brutal. Obviamente es una consigna de carácter político. Entonces tenemos una moneda que se ha venido inflando por inflación y nada lo ha detenido, porque la consigna del gobierno ha sido primero apreciar la moneda y posteriormente mantener un tipo de cambio fijo con un proceso inflacionario los primeros 5 años que han sobrepasado el 40%, aparte la apreciación de un 15% de la moneda. Es decir, si un producto valía $1, el que te compraba tenía que pagarte $1.15. Ujú. Y posteriormente deja un tipo de cambio fijo con una inflación que ronda el 5%, según los datos del INE. Licenciado, quería, antes de entrar un poquito en profundidad en este tema del tipo de cambio, por ejemplo, que es uno de los factores también que de alguna manera promueve este ingreso ilegal de mercadería. Hay otras, no solamente la frontera con Argentina, hay otras fronteras también que son vulnerables, no hay control tampoco. Sí, sí, todas las fronteras en Bolivia de las monedas que han sido depreciadas, como la de Brasil, o algunos productos que son competitivos, como los del Perú, por ejemplo, que es el primer productor de frutícola del mundo. Entonces tienen productos más baratos, de mejor calidad, tienen la cantidad de productos suficientes, las calidades necesarias. Entonces se complica muchísimo más porque estos países además proveen una diversidad de bienes para el país. Y esta diversidad de bienes, pues hay muchos de ellos que nosotros no tenemos o no tenemos lo suficiente. Y además son también estacionarios, es decir, cuando nosotros tenemos, ellos tienen. Y productos obviamente de mejor calidad, por ejemplo, uvas que vienen sin pepa, que son muy dulces, que le compiten al mercado de Tarija, que es el mayor proveedor a nivel nacional, pero que está concentrado en el mes de febrero y marzo, digamos, en producción. Entonces los precios en ese momento se caen, bajan y no están divididos en los 12 meses del año como hacen los demás países. Entonces hay unas deficiencias del mercado, unas oportunidades para aquellos productos que vienen de forma ilegal, que compiten con el producto boliviano y aparte de eso tiene otro problema, te cambian el gusto. Muchos de ellos son gustos adquiridos. Entonces vas cambiando el gusto y dejas de consumir el producto boliviano y comienzas a producir el producto extranjero porque te parece más rico, porque te parece mejor.
Ujú, Entonces, el problema no solamente es con Argentina, he dado un ejemplo. Es Brasil, es Paraguay, es Chile, es Perú, todos aquellos países que son frontera con Bolivia, que en este momento tienen productos y precios mucho más baratos, que son competitivos, y nosotros que seguimos con una política que es más una camisa de fuerza, donde inexplicablemente, bueno, tiene una explicación, ujú. no se modifica el tipo de cambio y Pero tenemos pensar, unas reservas que están caídas, pero pensar tenemos en un problema. modificar el tipo de cambio, ¿qué efectos puede tener también colaterales? ¿Cómo se puede manejar esto para que no se estabilice también el sistema económico? Pues le voy a dar una mala noticia. No se puede estabilizar, porque el costo de no haber hecho bien las cosas es que se está derrumbando la casa. Ese es el problema. O sea, vamos a tener un proceso inflacionario. Nos guste o no nos guste. ¿Va a ser doloroso? Sí, pero nos metimos en una apreciación de la moneda y el gobierno se encargó de decirnos que eso era bueno. Ahora sabemos que es malo, ¿verdad? Nos hemos cansado durante 14 años de decirle lo que está haciendo está pésimo, porque somos un país pobre, pobrísimo, tenemos el 50% de pobres en este país y todavía somos más caros que los productos chinos, o argentinos, o brasileros, o paraguayos. En un determinado momento nos ha ido bien, no modificábamos el tipo de cambio, los demás sí tenían alta inflación y de pronto éramos más competitivos. Pero era una suerte de no utilizar la política monetaria nuestra y, y rogar que ellos tengan procesos inflacionarios muy altos, como lo han tenido, y de esa manera otra vez volvíamos a los 6 meses, volvíamos a ser competitivos. Ujú. Ahora, Entonces, el gobierno ha dicho que no va a tocar el tipo de cambio. ¿Usted cree que la realidad, incluyendo estos problemas como el contrabando, por ejemplo, van a obligar de alguna manera en algún momento a hacer esa modificación en el tipo de cambio? la primera pregunta es, ¿usted le cree al gobierno? Número uno. Número dos, claro que va a modificar, porque es imposible de sostener. El gobierno puede decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Eh, no, yo no confiaría. No confío en su justicia, no confío en su proceso de democracia que tiene, menos voy a confiar en la información que me brinda. Obviamente sabemos que en algún momento va a haber control cambiario, porque viene haciendo controles de precios y nos va a llevar a un control cambiario. El control cambiario, para que sepa la comunidad que está escuchando, es cuando yo decido que estos productos no voy a dar plata en dólares para que no haya importación de esos productos y le voy a dar a Juan, a Pedro, pero a los demás no les voy a dar dinero. Eso ya lo hemos vivido en tiempos de ODP. Entonces, la primera pregunta que usted me hizo que está relacionado a esto es, ¿qué es lo que viene? Ujú. Si podemos zafar de un proceso inflacionario, de un dólar paralelo, no vamos a poder zafar de eso. Podemos recibir créditos y frenar esto por un determinado momento, sí, por un determinado momento lo podemos hacer. ¿Y con cuánto tiempo? No lo sé. Chamán no soy. Entonces es imposible saber en qué tiempo va a pasar eso, cómo está funcionando, pero lo que sí sabemos es que todos los días se van 4 o 5 millones de dólares vía contrabando. Ujú. En 100 días son 400 millones de dólares. Las Ahora, reservas en dólares en Bolivia estaban por el orden de 700 millones. Complicado, porque nos lleva a una posición de debilidad y obviamente hay que manejar el tipo de cambio y en algún momento hay que modificarlo. Y cuanto más vamos a demorar, cuanto más nos endeudamos, cuanto más vamos a tener problemas y cuanto más esto va a ser una bomba cada vez más grande. ahora, Ahora, la licenciado, opinión es qué deberíamos hacer, ¿no? con la pandemia también ha aumentado el tema del desempleo y mucha gente que está desempleada finalmente termina en el contrabando para subsistir, ¿no? Que es el comercio ilegal, el comercio informal. Eh, ¿Esto es una bomba de tiempo también? Bueno, yo diría que la mayor cantidad de gente que está sin trabajo lo está buscando porque no encuentra. Yo diría que muchísima gente es reticente a entrar, que no vive en frontera, es reticente a entrar en un sistema ilegal. Hay otra gente que sí lo hace, no creo que sea la mayoría, pero esa gente que lo hace sabe que maneja un poder oculto o subterráneo que está ligado a muchas otras actividades de carácter ilícita, porque cuando la mercadería entra hay una mercadería que también sale.
¿verdad? Claro, pero no Y obviamente hay necesariamente lavado de mucha gente. dinero, hay una serie de factores que están influenciadas por la parte ilegal o subterránea que tiene esta actividad. No es Claro, solamente pero estos el viaje. productos, licenciados, no necesariamente la gente lo tiene que traer personalmente, sino que ya van circulando e indirectamente llega a manos de mucha gente y la gente ni siquiera sabe a veces si es de contrabando o no, simplemente porque el precio es mucho menor, a veces uno dice que sí, es contrabando, ¿no? Pero usted fíjese en las botellas de cerveza, compre una botella de cerveza, si no tiene la estampilla, es contrabando, pues. Es muy sencillo. O fíjese un producto de la canasta familiar, usted lo encuentra 2, 3 pesos menos y obviamente, o 4 pesos menos, o 5, y eso es contrabando. Si no, no hay otra forma. Precisamente el contrabando lo que trae son productos de menor precio, de diferente calidad, de un gusto diferenciado y obviamente apetecible por la comunidad. ¿Quién no le gusta un queso argentino, por ejemplo? Ujú. O un vino chileno, o un vino argentino. Aparte de esta modificación del tipo de cambio, como usted decía, ¿qué otras medidas son necesarias para evitar que esto siga creciendo, que el contrabando siga creciendo? Bueno, el contrabando va a crecer porque los precios de los países vecinos son muchísimo más baratos. O sea, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Cuánto va a poner el ejército? ¿Va a poner la policía? Y luego termina con corrupción de todas las fuerzas del Estado boliviano que en cada tranca al comienzo se ponen rígidos y posteriormente se van laxando porque encuentran los nexos, el contrabandista y obviamente se produce la teoría de la gota en la gota de vidrio. O sea, es como cuando usted cae una gota por el vidrio, le pone el dedo, se divide en dos. Vuelve a poner 2 dedos, se divide en 4. Es imposible de frenar el contrabando, hay mucho más en Bolivia, que hay crisis económica, es mucho más permeable la actividad ilícita en este país, en muchos factores, en muchos sentidos. Entonces, esto es una continuación de lo que es Bolivia, un país totalmente informal que tiene una informalidad cercana al 85% de la actividad de todo el país. Entonces, estamos frente a un problema cultural, educativo, de principios y, por supuesto, con una política donde, usted ve, el imberbe tiene razón Ujú. y el imberbe significa ignorancia, en parte, y estupidez en otra parte. Entonces, no podemos, es muy difícil. Adicionalmente, la crisis económica se suma a todo esto y tenemos una crisis moral, democrática, de libertades, de justicia. Se van juntando todas estas crisis y que nos llevan a un estado de indefensión porque el productor boliviano, que es el más importante en este país, está amenazado siempre por el gobierno porque dice, ¿por qué vamos a depreciar la moneda? O la demanda es más importante que la producción, o vamos a beneficiar a unos cuantos si depreciamos la moneda. Ahora, usted también Usted lo ha decía, escuchado siempre que dicen eso, y eso es una total ignorancia. Ignorancia del que lo dice, manipulación del que lo dice, y de muchos economistas que no tienen el conocimiento suficiente, como por ejemplo cuando le dicen, solucionamos esto con inversiones que llegan al país. ¿Quién va a querer venir al país a invertir si nosotros no podemos garantizar que no se va a modificar el tipo de cambio? O sea, no porque me lo diga el Banco Central, no porque me lo diga el ministro o cualquiera de ellos, yo voy a creer lo que me están diciendo. Es muy simple. Estoy viendo que se están acabando los dólares. En algún momento vamos a tener que salir de este tipo de cambio y vamos a tener que modificar en un dólar paralelo, en algo vamos a tener que modificar porque eso va a pasar. Entonces, es una cuestión de tiempo, nada más. Entonces, oh, ¿quién va a querer invertir en este país? A ver, dígame, que no presenta las condiciones ni jurídicas ni económicas como para venir a desembarcar acá. ahora, licenciado, sobre el tema del control del contrabando específicamente, supuestamente está la aduana, hay otras instituciones, como decía también antes de la entrevista, el SENASAC, los militares también, pero finalmente, ¿quién asume realmente el control? ¿Quién asume el mando? Hay clanes, hay familias enteras dedicadas al contrabando, se mueve muchísimo dinero, y a veces incluso hay agresiones físicas en los operativos, o sea, realmente es una lucha e incluso las autoridades han admitido muchas veces que es una lucha desigual porque al parecer los contrabandistas están mejor
tienen mejores tecnologías que las propias, que los propias autoridades de la aduana o de los militares, por ejemplo. No, eso no creo. Eso no creo. Lo que sí tienen son buenos compas y buenos amigos en las instituciones. Que ellos tengan más armamento es imposible. Que tengan mejor armamento, lo dudo mucho. El poder de fuego lo tiene el Estado, obviamente. Ahora, que puedan tener un arma mejor, eso es otra cosa. En realidad eso no. Acá el problema del contrabando es que nosotros tenemos las reglas laxas, el sistema es muy permeable y por supuesto tenemos una sociedad que está pobre, empobrecida y que justifica lo informal como algo necesario. Y usted vea, si la informalidad no campea al lado de su casa y la gente no quiere pagar impuestos porque dicen, bueno, mis impuestos, alguien se mete la plata al bolsillo un porcentaje y el otro porcentaje pues lo veo en obras y obras mal hechas o mal terminadas. Entonces es la justificación también por no pagar impuestos, que también está mal, ¿no? Y además el Estado comienza a dar señales en un momento de crisis de querer subir los impuestos, de querer captar más dinero, meterle la mano al bolsillo al ciudadano y obviamente decir, yo lo voy a gastar por usted. Por favor, en crisis económica eso está mal. Entonces, hay varias políticas de este gobierno que están en un procíclico, o sea, estamos de caída y están aumentando la caída, o sea, tenemos que salir de ese ciclo. Entonces, cuando usted me hizo la primera pregunta o la segunda pregunta y me dijo, vamos a tener ¿qué va a pasar si modificamos el tipo de cambio? Se llama overshooting. Va a haber una sobrereacción. ¿Por qué? Porque lo hemos tenido comprimido, contenido. Ya le ha pasado a la Argentina eso, con un tipo de cambio con el austral que duró 10 años. De casualidad me tocó ir a mí ahí a dar una charla y le preguntaban a todos los profesores en la Argentina qué se iba a hacer, cómo iban a salir, y ellos decían, no se puede por esto, por esto, por esto. Y cuando tocó el turno de la pregunta al boliviano, le preguntaron cómo se puede salir un tipo de cambio fijo. Saliendo, les dije. Hubo una carcajada total de 650 economistas que estaban sentados ahí, contadores públicos. Volví a agarrar el micrófono, los miré y dígame uno de ustedes cómo se hace para salir el tipo de cambio fijo. Se quedaron mudos todos, saliendo. Y tiene un costo, por supuesto. Si usted deja algo, si deja una bomba de tiempo y la deja crecer, desactivarla, tiene sus consecuencias. Y las consecuencias están claras. ¿Y por qué no quiere mover el gobierno el tipo de cambio? Porque si mueve el tipo de cambio, que no lo va a mover, pero sí va a permitir un dólar paralelo, acuérdense lo que le digo, es que va a tener que ajustar el precio del transporte, de la gasolina, va a tener que ajustar muchos precios. Igual lo va a tener que hacer. Pero le va a echar la culpa al capitalismo, le va a echar al capitalismo cuando el gobierno es el que emite el dinero y el único dueño del dinero de este país es el gobierno, y eso es capitalismo, 100%. Entonces, le va a echar la culpa a ellos. No sé a quién le va a echar la culpa. Le va a echar la culpa a la derecha, que es el ciudadano de la clase media de Bolivia. Esa es la famosa derecha. Es el productor, el que genera los empleos, el que paga los impuestos. Esa es la maldita derecha. El que quiere hacer las cosas, que quiere trabajar y quiere progresar, que quiere mandar a sus hijos al colegio. Esa es la famosa derecha. No es otra cosa, porque es una invención, derecha-izquierda, eso ya ni se discute. A partir del año 2000 ya eso no se discute, ya no tiene sentido. Es una invención de quienes quieren el dominio y el poder, nada más. O sea que bien complicado responder a su pregunta y un tema bastante vidrioso que la gente seguramente está escuchando y debería estar preguntando. No sé si usted tiene WhatsApp, pero debería estar preguntando y preocupándose más de cómo hacer para refugiarse, cómo hacer para moverse, cómo hacer para poder avanzar en sus problemas económicos y qué medidas se tienen que tomar y qué deberían tomarse. Y usted tocaba un tema muy importante y es la clase media. Hay un análisis incluso a nivel internacional, qué está pasando con la clase media, no solamente con problemas por el tema económico, sino también por este tema de la pandemia, todo eso, que la clase media de alguna manera está tendiendo a desaparecer, ¿no? Y se está empobreciendo, la sociedad en general. Bueno, en algunos países más rápido, en otros menos. En realidad,
estas posiciones de izquierda lo que tratan es de hacer desaparecer a la clase media. Y dicen, le echan la culpa al que tiene más dinero. Entonces dicen, miren, el que tiene más dinero es un desgraciado capitalista. Es el que provee los fondos para que la gente tenga trabajo. Y no es el que se ve en la cabeza. Es la clase media que hace a la producción. El otro día estaba en un programa precisamente en Frecuencia Urbana y uno de sus compañeros habló sobre la producción del lápiz y cuántas personas intervienen en la producción de un lápiz. Un libro que salió allá por los años 80, ¿ya? Y que mostraba la cantidad de personas que se necesita para producir un lápiz. La producción es lo más importante, es lo que genera empleo, riqueza, es lo que produce estabilidad dentro de un país y no es la demanda. Los gobiernos de izquierda se encargan de decir es la demanda. Imagínense lo que se necesita para producir un lápiz. ¿Cuánta cantidad de gente? Son miles de personas que tienen que trabajar y eso es lo que llamamos clase media. O sea, la clase media es lo más importante, es la que paga los impuestos y es la que paga los patos cuando las cosas se hacen mal. Entonces, es una clase media que viene sufriendo muchos problemas, pero que en realidad hay una tendencia a la bajada, pero ha tenido una tendencia a la subida grandísima estos últimos 100 años, porque a partir de la revolución industrial lo que se crea es la clase media. Entonces, estamos hablando de otro sistema capitalista que no tiene nada que ver con las teorías del señor Carlos Marx. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por el análisis que ha hecho. Hemos partido del contrabando, pero como es un tema tan amplio, hemos tocado varios temas también adicionales. Pero le agradezco, licenciado Luis Fernando García, analista económico, por la entrevista. Muy amable. Gracias a usted, gracias Cecilia. Buenos días.